Te quería compartir una experiencia que tuve hace unos días atrás y cómo nos enseña una verdad espiritual. Una verdad que instantáneamente sucede y causa en uno el reconocimiento de estas tres verdades: de pecado, de justicia y de juicio. Quiero compartirte este símbolo y contarte mi experiencia y entonces mirar estos 4 versículos de una forma breve y ver cómo estas verdades espirituales siempre son a través de nuestra vida. Porque nos daremos cuenta, o no sé si te has dado cuenta, que todo lo que hacemos, lo hacemos espiritualmente. ¿Estamos conscientes de ellos o no? Y basado en esta verdad, siempre estamos cosechando exactamente lo que sembramos. Así que te cuento mi experiencia y basado a lo que vemos en este símbolo, ¿de dónde proviene? Proviene de la bolsa de toallas que no son desechables, que como claro el símbolo nos dice, que si uno no lo pone en práctica, van a haber consecuencias. ¿Qué me sucedió hace unas noches atrás? Se nos tapó el inodoro, se nos tapó la bañera. Yo utilicé los medios que tengo los utensilios que tengo aquí en casa para tratar de destaparlo y no podía. Y tuve que llamar a un plomero. El plomero vino, trató de utilizar sus utensilios primarios y no podía destaparlo. Tuvo que mover uno de los inodoros para introducir una cámara y ver qué era lo que estaba causando el entaponamiento. Y me mostró a través de su cámara y qué era. Las muchas toallas que no son desechables que estaban. Entonces a él le costó destaponarlo todo y a mí me costó. Entonces, por su servicio. Y el momento y la experiencia de uno decir, no, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Cómo es posible ahora? Ese dolor y sufrimiento que entonces yo me causé a mí mismo. Desde el momento que no le hice caso a este símbolo. Desde ese momento comenzaron mis acciones a determinar la ley. Causa y efecto, siembra y cosecha, y en el momento menos esperado, la acumulación de la multitud de mis acciones me causaron el juicio. Así que veamos, basado en esta experiencia, estos versículos, y leo Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Hace más de 2000 años esto se cumplió. Y como vemos este lenguaje figurativo y simbólico, ¿qué representa muertos? ¿Qué representa estar en las tumbas? Simbólicamente representan a las personas en el primer siglo, esa audiencia que eran ignorantes de las verdades del evangelio que Jesús estaba anunciando. Y a medida que fueron siendo conscientes, ves, que fueron comprendiendo y escuchando las verdades, entonces es como decir, se les resucitó. Resucitar es se les despertó, se les hizo consciente, se levantaron, ves, de la mentalidad de la ignorancia que no sabían, ahora al entendimiento de cómo vivir una vida justa, pura, verdadera, como lo vemos a través de su anuncio, el Sermón del Monte, por ejemplo. Vemos que en el primer siglo, esos muertos que estaban en tumba, esos ignorantes, al instante que se les hizo consciente, entonces hubieron unos que, basado a sus decisiones, escucharon, obedecieron y pusieron en práctica el consejo recibido, y a esos, como nos dice, resucitaron y entraron a la vida eterna. Entrar a la vida eterna es que fueron partícipes de todos los beneficios y bendiciones que la obediencia
contenía. Pero entonces vemos lo mismo, que hubieron otros que también muertos fueron resucitados, se le hicieron conscientes, pero decidieron quedarse en su forma de pensar egoísta y sus acciones determinó sus resultados, su juicio. Y entonces así vemos cómo sucedió y esta verdad siempre sucede. Lo traigo a mi experiencia. ¿Ves? Al instante de yo ver este anuncio, el mismo anuncio contiene estas dos versiones de mí. ¿Cuál iba a responder? El anuncio me está diciendo el beneficio de no echar las toallas por el inodoro, pero también me está anunciando el juicio si las echo. Y yo opté por la segunda, por mi forma de pensar. Eso lo ponen ahí, eso no es verdad, y justificar los razonamientos que fueran para desobedecer y recibir en tiempo, por la acumulación de mis acciones, el juicio, el resultado. ¿Y cuál fue? El dolor. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Cómo es posible ahora en el momento menos esperado? Y eso es lo que nos está enseñando estas verdades. Y si vamos a Juan capítulo 16, versos 8 y 9, prácticamente el mismo principio. Leamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Esto es el versículo 8. El versículo 9 dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque me voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Prácticamente en el primer versículo, en el 8, es como decir, resume, forma de pequeña síntesis todo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio. ¿Y a qué esto se refiere? Cuando Él venga, es como decir, nuevamente, mirando el símbolo, ahí contiene estas tres verdades. El pecado, la justicia y el juicio. ¿En qué sentido? Cuando yo tuve que llamar al plomero, cuando el plomero me demostró todo, cuando le tuve que pagar, ahí fue, como decir, cuando él vino. ¿Quién vino? Vino la verdad, vino la experiencia, vino la experiencia como ley siempre presente, como el efecto de la causa primaria en mí. La causa primaria fue en mí desobedecer este anuncio. Y por eso, cuando Él vino, se refiere a cuando las consecuencias inesperadas sucedieron que me causaron dentro de mí el reconocimiento a esta verdad. ¿Ves? Causaron en mí el entendimiento de mi pecado. Mi pecado fue en yo desobedecer este símbolo. Porque el símbolo contiene la justicia. La justicia se refiere al bien siempre presente como resultado de obedecer el símbolo. Y por yo no obedecer el símbolo, ¿qué experimenté? El juicio. Las consecuencias. Y esta experiencia la comparto para que nos eleve a estar presentes, atentos, despiertos a todo lo que hacemos en la vida. Porque todas las decisiones, cómo guiamos, cómo nos expresamos, cómo hacemos todo estas verdades por leyes espirituales, siempre están presentes. Y estemos atentos, estemos conscientes de ellas o no, o seamos ignorantes, siempre vamos a recibir el justo pago, el juicio, porque son leyes que nadie se escapa y que diariamente les rendimos cuenta. Así que crezcamos en el entendimiento de estas verdades espirituales.